Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Qué novedades? ¿Cómo estamos, Estrellita, Aarón, Alex, Jair? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal Cajamarca a esta hora? Conversemos un poquito. ¿Todo bien por allá? Todo bien, profesor. Ok, chicos, muy bien, muy bien. Profesor, buenas tardes. Qué tal, campeón? ¿Cómo estás? Profe, ¿Cómo buenas van tardes. todos, muchachos? Buenas tardes, chicos. Todo ¿Todos sin bien, profe. problemas? Qué bueno. Muchachos, una consultita. ¿Cuándo es el examen en la Nacional de Cajamarca? Hola, Teresita. Buenas tardes, hija. No se No hay sabe, fecha, profe. no hay ¿No les han fecha, dicho profe. No todavía? hay fecha, profe, no hay fecha. Ah, ya, ok. Estamos en compás de espera entonces, ¿verdad? Todavía hay algunas cositas que se deben coordinar. Bien. Bueno, me imagino, me imagino. Mientras van llegando los demás, ¿alguien recuerda sobre qué conversamos la semana anterior? ¿De qué trataba el tema que habíamos visto, muchachos? Genética. Genética, perfecto. Hija, ¿qué era la genética? Con tus propias palabras. Sí recuerdan, ¿verdad? ¿Alguien recuerda para qué servía la genética? ¿Cuál era su importancia? ¿Mm? Muchachos, ¿ya lo olvidaron? La genética. ¿Qué estudiaba, jóvenes? La herencia. La herencia, muy bien. Llamamos herencia a una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Un conjunto de genes que se encuentran formando una cadena doble en estructuras especiales llamados cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? ADN paterno, ADN materno. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? A ver, 23 pares. 23 pares, exacto. Son 46 cromosomas, 23 paternos y 23 maternos. ¿Sí? Ustedes saben que la biología se va a encargar de estudiar a todas las formas vivientes. Sin embargo, uno de los conceptos más relevantes que siempre se ha preguntado el hombre es cómo fue que nosotros aparecimos sobre la faz del planeta. Entonces, hola Michael, ¿cómo estás, hijo? Hoy día vamos a conversar acerca de teorías sobre el origen de la vida. Terminamos con esto, muchachos, y retomamos el pedacito de genética que nos faltó explicar la semana anterior. Ese material debe obrar ya en su poder. Vamos a tratar, Rosmel, ¿qué tal, hijo? Buenas tardes. Vamos a avanzar con el tema de hoy y luego retomamos los conceptos que nos faltaron explicar la semana anterior. ¿Ya, muchachos? Entonces, nosotros sabemos ya que la genética, a ver, por acá, permítanme, ya está. Si observo lo que tenemos en pantalla, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Excelente, excelente. Nosotros sabemos, muchachos, que la genética es aquella ciencia que se va a encargar de estudiar el ADN. Por biología general, sabemos que una célula se origina de otra célula. Sin embargo, el hombre siempre se ha preguntado cómo
es que nosotros fuimos creados, de dónde venimos, cómo es que hemos hecho acto de presencia en la faz del planeta. Al respecto, jóvenes, se han tejido muchas versiones, se han contado muchas historias. Nosotros le llamamos a eso en biología teorías biogénicas. Bio viene de vida, ya lo saben. Génica viene de gen, que significa origen. ¿Cuáles son las teorías que tratan de explicar el origen de la vida? En primera instancia, muchachos, nosotros podemos hacer referencia a una primera teoría, la teoría creacionista o teológica. Esa primera teoría no nos la enseñaron en la escuela o el colegio, mucho menos en el jardín. Esa primera teoría nos la contaron nuestros padres cuando éramos todavía muy pequeñitos. Ellos nos dijeron que todo lo que existe, todo lo que vemos, ha sido creado por una inteligencia superior. Esa inteligencia viene a ser Dios. Dios es el creador de todo lo que conocemos. Por eso aparece el concepto de creacionista, o llamada también teoría teológica. Según esa teoría creacionista, muchachos, el barbón, como también se le conoce, en 6 días hizo todo lo que nosotros conocemos. En el último día nos creó a nosotros. Agarró un poco de tierra, un poco de barro, y le dio un estuche corporal. A eso le llamamos cuerpo físico, que era como un maniquí inanimado. Diosito, tan buena gente, agarra y sopla en ese cuerpo inanimado. A ese soplo de vida, muchachos, Él le da el nombre de alma. El alma más el cuerpo físico origina el hombre propiamente dicho. El primer hombre se llamó Adán, lo sabemos. Y le dice a Adán, ¿sabes qué? Todo lo que yo he creado va a estar bajo tu mando. Tú vas a vivir por siempre. Así que tú mismo eres, compadre. Pero pasan los días y Dios se da cuenta de que Adán se aburría porque estaba solo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Definitivamente Adán no es mi obra maestra. Hay que mejorarla. Y le quita una costilla. ¿Qué forma Dios de la costilla de Adán, muchachos? ¿Qué es lo que forma Dios? Eva. La mujer. Perfecto, muy bien. La mujer. Cuando eso acontece, Dios entonces modifica. Hola Kelly, buenas tardes, hija. Dios modifica ya su creación. Y le dice, bueno, Adán, ahora tienes una compañera, ¿sí? Reproduzcanse, tengan muchos hijos y sean felices por siempre. Sin embargo, ya sabemos pues que Eva, mujer y al fin y al cabo, cede a la tentación. Dios les dice, coman de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento. Y Eva, para variar, se come lo que no debía comerse. Cuando eso acontece, Eva peca, ¿no? Y al pobre, inocente y virginal Adán, pues también lo hace pecar. Cuando le dice a Adán, muérdeme la manzana. En ese momento, muchachos, todos nos fregamos. Nos volvimos mortales. Diosito se paltea y le dice a Adán, ¿sabes qué? Devuélveme mi alma. Cuando el alma abandona el cuerpo, este se desintegra, este muere, este ya no funciona. Eso propone la teoría creacionista, muchachos. Que nosotros somos organismos hechos a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. Muy bien. Había un señor, 2 señores, que defendían la teoría creacionista. Uno de ellos, el señor Carl von Linneo, decía que en el paraíso, en el Edén, ya existían perros, gatos, caballos, vacas, lobos, ovejas, tigres, etc. Desde ese instante hasta ahora, los organismos no habían cambiado.
no habían evolucionado. Por tal motivo, él propone el concepto de fijismo. Las especies no cambian, no varían. Sin embargo, otro señor llamado George Cuvier propone el concepto de catastrofismo. Cuvier decía que antes de que existan los animales que ahora comparten el planeta con nosotros, ya había dinosaurios, animales prehistóricos. Un cataclismo habría arrasado con esos seres primitivos. Y a partir de ahí se habrían originado nuevas formas vivas. Por ese concepto, el señor Cuvier propone el concepto de catastrofismo. Entonces, esta es la primera teoría que nosotros hemos escuchado de nuestros padres. Si te portas bien, hijo, hija, te vas a ir al cielo. Pero si te portas mal, pues yo te mando a escuchar clases virtuales en la Academia Lumbreras, así que ya sabes. El tiempo va pasando y había hombres que siempre se preguntaban cómo, por qué, dónde, cuándo. Por esos años, muchachos, no había un concepto de científicos. Se les llamaba filósofos. Y un señor llamado Aristóteles, el más conocido de todos, propone otra nueva teoría, la teoría abiogenésica, o llamada también teoría de la generación espontánea. El señor Aristóteles decía que la materia inerte podía originar vida. Él decía que la materia inerte tenía una fuerza vital, no alma, como le llamaron acá en la teoría creacionista. El concepto de alma lo cambia por el de entelequia. La entelequia era la fuerza que hacía que la materia inerte se transforme en materia viva. A esa teoría biogenésica, muchachos, le llamamos también generación espontánea. El señor Aristóteles decía que la entelequia podría encontrarse en el agua, donde habría peces, en la tierra, donde crecían las plantas, o en el aire, que al contacto con los cadáveres hacía que apareciesen larvas o gusanos de su interior. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, esta teoría no tiene pues ninguna validez científica. Sin embargo, tenía defensores: Bacon, Newton, Santo Tomás de Aquino, William Hervey. Había un médico belga, muchachos, llamado Jan van Helmont. Él decía que si una persona tenía la misma ropa por 30 días, no se cambiaba de ropa y no se lavaba, no se bañaba, después de ese tiempo de usarla, él podría sacarse esa ropa, agregarle un poco de trigo, y si lo colocaba en una cesta y dejaba pasar 21 días, de esa mezcla de ropa sudorosa con el trigo saldrían ratones. Según el señor Van Helmont, el oxígeno del ambiente era indispensable para que la materia se transforme en vida. Y hay otra cosa: cuando uno suda, lo que elimina es agua con desechos. El agua también tenía esa entelequia para que salgan los ratones ya formados. Obviamente, muchachos, esto es absurdo. Sin embargo, el señor Van Helmont sí había visto esos ratones saliendo, con la pequeñísima excepción de que esas cestas con ropa sucia estaban en el fondo de una habitación de su casa, una habitación oscura, en donde la pared tenía huecos, y esos ratoncitos vivían en esos huecos. Al captar el olor del trigo mezclado con el sudor, agarran y se meten pues en esa cesta. Partiendo de esa premisa un tanto absurda, el señor Van Helmont
decía entonces que sí era posible la teoría de la generación espontánea. Ya sabemos que bajo ninguna circunstancia eso podría darse. En algún momento, muchachos, aparece otra teoría más. Profesor, Sí, disculpe, ¿puede retroceder la diapositiva anterior para tomar una captura? claro, ¿cómo no, hijo? Por supuesto. La ¿Ahí está bien anterior, o la que profe, sigue? la anterior. Ya, perfecto. Entonces, esa teoría biogénica fue propuesta por Aristóteles y decía que la materia inerte podía originar formas vivientes, siempre y cuando esta materia tuviese una fuerza interior llamada entelequia. Quienes eran los defensores de esta teoría abiogenésica: Jan van Helmont, Bacon, Newton, Santo Tomás de Aquino y William Harvey. Ya sabemos que esta teoría, muchachos, no tiene ninguna validez científica. Posteriormente, aparece otra nueva teoría, la teoría cosmozoica, o llamada también teoría de la panspermia. Esta teoría ya tenía una base más o menos científica, muchachos. La teoría cosmozoica, o de la vida extraterrestre, decía que nosotros no éramos oriundos de este planeta, que nuestros antepasados habrían llegado de otros mundos, en meteoritos, en radiaciones estelares, en cometas, incluso hasta en naves espaciales, al llegar en esporas microbianas. Las moléculas orgánicas necesarias para que inicie la vida habrían llegado de contenidos espaciales que se habrían encontrado en un meteorito o también en alguna otra forma de cuerpo celeste. Eso propone la teoría cosmozoica, o llamada también teoría de la panspermia. La teoría exobiológica, como también se le llama, nos dice entonces que la vida se originó de otros planetas. ¿Quiénes eran los representantes? El señor Hermann Richter, que propone la teoría cosmozoica; el señor Svan Arrhenius, que propone la teoría de la panspermia; y el señor Francis Crick, que propone la panspermia dirigida. Todos ellos decían que, de manera general, las primeras formas vivientes llegaron en esporas, en meteoritos, radiaciones estelares o naves espaciales. Hasta ahí todo bien, muchachos. Pensar que solamente hay vida inteligente en este planeta es algo absurdo. El universo es infinito. Sin embargo, un señor llamado Paul Becquerel se oponía rotundamente a esa teoría exobiológica. Él decía que eso no podría ser, que ponía como motivos para descartar la teoría exobiológica. En primera instancia, la elevada temperatura del Sol. 5.000 millones de grados Celsius destruirían cualquier espora bacteriana. La radiación ultravioleta es una sustancia que rompe moléculas de ADN, y ninguna sustancia viva sobreviviría a esa radiación. En el espacio no hay ozono, muchachos. En la Tierra sí. Por eso soportamos los rayos del sol sin sufrir cáncer de piel. Y el vacío existente en el espacio. El vacío es una fuerza opuesta a la gravedad, ¿sí? Tú subes a un trampolín y si te lanzas queriendo volar como Superman, la gravedad te va a llevar hacia abajo. Vas a caer sobre el agua. Sin embargo, el vacío existente te jalaría hacia arriba, hacia el espacio.
Ese vacío existente impediría que cualquier espora microbiana llegue al planeta. Tampoco se ponían de acuerdo. Hasta que luego aparece otra teoría más, la teoría biogénesis. Esa teoría fue impulsada por un microbiólogo francés, el doctor Louis Pasteur, que decía la teoría biogénica, que la vida surge de otros seres vivos. Esta teoría, muchachos, se oponía rotundamente a la generación espontánea. ¿Sí? El señor Pasteur propone una serie de experimentos. Pero ojo, antes de eso, había un señor más, llamado Francesco Redi y Lázaro Spallanzani. ¿Qué decía el señor Redi? Que la carne podrida como tal no originaba las moscas. La carne podrida eliminaba un olor desagradable, cadaverina, putrescina, que atraía a las moscas y dejaban los huevecillos sobre esa carne. El calor del ambiente hacía que esos huevos eclosionen y de esos huevos dejados en la carne descompuesta se originaban las larvas. No de la nada, sino por los huevos de esas mosquitas. Para eso, Redi coge 2 pedazos de carne y lo coloca en un frasco, uno abierto y el otro cubierto con un papel. Después de algunos días él observa, pues, que efectivamente en el frasco cubierto no había larvas. Los huevos seguían en la porción superior. Un frasco sellado decía que no existían larvas. Con ese experimento, muchachos, el señor Pasteur le da un golpe bajo, un golpe duro a la teoría de la generación espontánea. Los defensores de esa teoría decían pues que el oxígeno era importante para que se diese la vida. Inclusive en algún momento aparece un señor llamado John Needham que agarra unas botellitas y le agrega agua con menestras, verduras y carne hervida. A eso le llamamos caldo de cultivo, muchachos. Los vuelve a hervir todavía para matar los microorganismos que habrían en él. Sin embargo, no llega a cubrirlos del todo. Queda un pequeño rescoldo por donde las bacterias del ambiente ingresan. Después de algunos días, Needham observa que esos caldos contenían microorganismos. Por ese detalle errado, el señor Needham decía que efectivamente los microbios podrían aparecer de la nada. Sin embargo, ahí nada más, otro señor llamado Lázaro Spallanzani hace el mismo experimento, solo que esta vez él deja flojos algunos matraces, algunas botellas con esas sustancias y otros los deja bien ajustados. En el que estaba flojo aparecen los microbios. En el que estaba ajustado no había absolutamente nada. Con esto entonces se debería definitivamente echar por tierra la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, los defensores decían que se había sacado el aire en los frascos sellados. Como el aire tenía oxígeno, al no encontrarse, no había podido, pues, aparecer una generación de la nada. Hasta que finalmente, un microbiólogo francés, el doctor Louis Pasteur, se asa, ¿no? Dice, bueno, ya, vamos a hacer algo. Él coge 2 frascos, muchachos, también de vidrio. Uno con el cuello recto y el otro con el cuello en forma de una letra S. Los hierve, pero hay un detalle.
no los cubre. Después de algunos días, él observa que en el cuello recto había habido contaminación. Y en el cuello, en forma de letra S, no había absolutamente nada. ¿Qué había acontecido? Los microbios del entorno se habían quedado atrapados en esta escotadura. Cuando Pasteur rompe el cuello en letra de forma S, en forma de letra S, disculpen, nuevamente se contamina. Con ese experimento, muchachos, en 1880, el señor Pasteur echa por tierra la teoría de la generación espontánea. El aire podía pasar a los recipientes sin ningún problema, pero no los microorganismos que habían quedado atrapados en este cuello en forma de letra S. Si se cortaba el cuello, el líquido se contaminaba con los microorganismos, pero si no se cortaba, no había ningún tipo de forma viviente. Con el experimento, muchachos, el señor Pasteur definitivamente echa por tierra la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, todavía no se sabía de manera exacta y precisa cómo era que se había originado la vida en la Tierra. Hasta que en 1920 aparecen dos señores más, Alex Oparin y John Haldane, que proponen la teoría quimiosintética, o llamada también evolución prebiológica. Según esa teoría, la vida se originó como consecuencia de muchísimas reacciones químicas. Pero ojo, las condiciones atmosféricas eran totalmente diferentes a las actuales. Nosotros ahora tenemos una atmósfera rica en oxígeno. Antiguamente eso no ocurría, muchachos. La atmósfera del planeta era hostil, incompatible con la vida. No servía. Así de simple. Antiguamente el planeta Tierra no debería haberse llamado Tierra. Nuestro planeta estaba constituido por masas enormes de un líquido espeso. Imagina un plato de chámbar al que le metes harina, ¿sí? Y le metes mayonesa, y le metes ketchup, y le metes leche condensada y mazamorra, y todo eso lo mezclas. Todo eso hirviendo era el mar primitivo. Imaginen, muchachos, ¿sí? Ahora, en ese mar primitivo había una gran cantidad de sustancias químicas. Metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, etcétera, etcétera. Esas sustancias químicas también estaban en la atmósfera. Lo que no había era oxígeno, muchachos. Por tal motivo hablamos de una atmósfera anaerobia o una atmósfera reductora. Esa atmósfera estaba castigada por una gran cantidad de tormentas eléctricas, ¿sí? Rayos ultravioleta, calor volcánico, CO2, etcétera, etcétera. Todo eso estuvo por millones de años, muchachos, el tiempo. En algún momento, como consecuencia de todas esas reacciones químicas, las sustancias inorgánicas en ese caldo primordial, en ese mar primitivo, se van uniendo poco a poco para formar compuestos algo más perfectos, algo más complejos. Los aminoácidos y también los carbohidratos. A eso, muchachos, le llamamos nosotros coacervados, lo que vendría a ser una primera célula altamente primitiva. La teoría quimiosintética nos dice, la vida se originó
por una evolución prebiológica a partir de sustancias inorgánicas. ¿En dónde estaban esas sustancias inorgánicas? En el mar primitivo. Los compuestos atmosféricos, las descargas eléctricas, hacen que aparezcan las primeras moléculas orgánicas simples. Yo les llamo coacervados. Estos coacervados, muchachos, fueron evolucionando hasta que en algún momento aparecen los llamados protobiontes, las primeras formas de vida. Esos protobiontes, muchachos, existen hasta ahora. Actualmente se les conoce como bacterias. Esto era la teoría quimiosintética, la hipótesis de esa teoría quimiosintética. Sin embargo, en biología, muchachos, toda teoría debe ser llevada a cabo. Toda hipótesis, perdón. Yo le llamo a eso contrastación de la hipótesis. En algún momento, el señor Stanley Miller y el señor Harold Urey en su laboratorio recrean las mismas condiciones climatológicas. Ellos agarran un poco de agua y lo ponen a hervir. Eso vendría a ser el océano primitivo, muchachos. Y había vapores que salen de aquí, vapor de agua. Esos vapores en algún momento se mezclan con gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, y va avanzando, va avanzando. Le agregan también 2 electrodos que podían simular descargas eléctricas. ¿Estamos de acuerdo? Una descarga eléctrica era una fuente de energía de la Tierra primitiva. Estos vapores en algún momento se van condensando, muchachos. Se van condensando, se van condensando. Había una bomba de vacío que aspiraba todo lo que salía. Sin embargo, después de un par de meses, se observan aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, glúcidos. Esas moléculas orgánicas van a formar parte de todos los seres vivos. Con el experimento de Miller y Urey, muchachos, se tiene a esa teoría como la más aceptada para explicar el origen de la vida. La teoría quimiosintética es la que actualmente nos da luces más definidas sobre cómo es que nosotros hemos aparecido sobre el planeta. De todas estas teorías, creacionista, cosmozoica, generación espontánea, biogénesis y la teoría quimiosintética, aquella que carece de todo tipo de sustento científico es esta de acá, la teoría creacionista. Aquí la biología no tiene nada que ver, muchachos. Son cuestiones netamente teológicas. Son cuestiones de fe. Sin embargo, ¿por qué se tiene en cuenta? Porque hay momentos en la cual la biología no puede explicar ciertos fenómenos. Y cuando la biología no explica de manera fehaciente algún fenómeno, aparece un punto fundamental, muchachos. Ese concepto se llama milagro. Y el único que hace milagros es el barbón. Por eso se le toma en cuenta. La teoría cosmozoica podría darse, sí es verdad, pero ya sabemos que los conceptos que propone el señor, ¿cómo le llamábamos a este patita? Miren pues, a ver, háganme recordar, el científico que se opone a la teoría cosmozoica. Si lo recuerdan, ¿verdad? Lo acabamos de ver, muchachos.
A ver, Kiara, excelente, gracias Diego. Paul Becquerel, gracias, Paul Becquerel. A ver, Kiara, la ciencia, hija, por lo general está reñida con la fe, por lo general. Los científicos basan todo fenómeno en una explicación de naturaleza química, de naturaleza matemática, de naturaleza biológica. La fe no tiene nada que ver con la ciencia. Por eso hay ciertas desavenencias. La teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles tampoco tiene mayor relevancia biológica. No hay una explicación racional. Oparin, bueno, esto ya está definido. Sabemos que es así. La teoría de la biogénesis nos dice que la vida solo se origina de la vida. Así de simple. Si no existiese esta teoría creacionista, muchachos, ¿qué es lo que pasaría? Creo que, pienso yo, bautizar a los hijos. No habría necesidad de hacer una primera comunión. Tampoco habría por qué casarse por religioso. Es más, si una muriese, no tendríamos necesidad de velar su cuerpo y elevar una oración por el descanso del alma o hacerle una misa. Sin embargo, bueno, ya sabemos que hay ciertas exigencias o ciertas tradiciones que han sido dadas por esa teoría creacionista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta, muchachos, para hasta cierto punto explicar estos conceptos. Nosotros ya sabemos, entonces, cuál va a ser la teoría más aceptada. ¿Cuál de todas es? La teoría quimiosintética. Ya sabemos cómo es que hace su acto de presencia el hombre en el planeta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el ser humano o las demás formas vivas, desde que aparecieron hasta ahora, ¿siguen iguales? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? No, No. ¿Qué ha ocurrido? ha evolucionado. Ha evolucionado. Perfecto, hijo. Muy bien. Ha evolucionado. Claro que sí. Vamos a echarle un vistazo a esto de aquí. A ver. Permítanme con esto un ratico. Permítanme ver acá. ¿Se observa lo que tenemos en pantalla? Sí, Perfecto, muy bien. Ya me dijeron que el organismo no es igual. Perfecto, muy bien. El organismo cambia. Muchachos, a eso le llamamos evolución. La evolución, en esencia, es el cambio que se da a nivel del ADN. Yo le llamo herencia genética. Pero un cambio que se observa. Yo le llamo fenotipo a lo que se puede ver. De las poblaciones biológicas a través del tiempo, a través de muchas generaciones, y que ha originado muchísimas formas a partir de un antepasado común. El ejemplo más representativo lo tenemos con nosotros. ¿Sí? Eso es evolución. Cambios, modificación de un organismo a lo largo del tiempo. Chicos, una consulta. Ustedes manejan un celular, ¿verdad? ¿Manejan celulares, muchachos? sí, Sí. Sí, profesor. Hijos, una consulta. ¿El celular que tienen es de pantalla amarilla o su pantalla es a color? Color. Pantalla a color, claro.
En su celular tienen acceso, no sé, a Internet, WhatsApp, Facebook, ¿sí? Google, tiene cámara, tiene para video y todo lo demás, ¿sí? Sí. Sí. Sí, claro. Muchachos, los primeros celulares que salieron allá por el año 98, 99, probablemente ustedes aún ni nacían, eran pesados. Seguro que han escuchado hablar del modelo ladrillo, ¿no? Eran enormes, ¿sí? Venían con una antena que parecía radio de guerra. Tener, muchachos, en serio, de verdad. Tener celular en el 2000 era un lujo. Solamente tenían celulares los ministros, congresistas y grandes empresarios. Una persona de a pie no estaba en condiciones. El celular te costaba un ojo de la cara. Para que tengas una idea, era como si un móvil ahorita, un móvil promedio, ¿ah? Que lo encuentras por 300, 400 soles, te costase 5.000 soles. Tenías que pagar. A ver, apaguen su micro, chicos, gracias. Tenías que pagar para que te llamen, para tener activa la línea. Y si el que llamaba eras tú, olvídate. El minuto, antes nos cobraban, muchachos, un sol por minuto, imagínate. Les hablo del 2002, 2003. Es como si ahora el minuto te cobrasen 5 soles. Ahora la cosa cambia, ¿no? Te vienen llamadas ilimitadas. Tienes megas, le llaman, creo, ¿no? Megas o datos para que disfrutes y navegues como tú quieras. Muchachos, eso es evolución. Esto es lo que ha permitido el cambio de un ser vivo. La evolución puede ser convergente, divergente o radiación adaptativa. En la evolución convergente, dos especies diferentes se hacen muy similares por compartir el mismo ambiente. Dos especies independientes van adquiriendo caracteres similares. ¿Por qué? Porque se encuentran en un mismo entorno. El ejemplo más claro, muchachos, lo tenemos con los peces y los delfines. Los delfines son como nosotros. Respiran oxígeno por los pulmones. Se reproducen dentro de una matriz. Nacen vivos. Los tiburones no tienen pulmones, muchachos. Tienen branquias. Se reproducen por medio de huevos. ¿Por qué son muy similares? Porque ambos viven en el mar, pues. A eso se llama evolución convergente. ¿Estamos de acuerdo? Hay líneas evolutivas separadas, pero todas convergen en el tiempo, en una forma única. Por ejemplo, muchachos, imagínense que ustedes fuesen comandos de élite, un comando de asalto, un comando antiterrorista. Todos en el cuartel general tendrían sus boinas, sus bolseís, su camuflado, tendrían su visor infrarrojo, tendrían su pistola Glock, tendrían, no lo sé, su chaleco antibalas. Todos serían iguales porque están en un mismo ambiente. Eso se llama evolución convergente. ¿Sí? Dos especies distintas se hacen parecidas. Pero también puede haber una evolución divergente. ¿Estamos? ¿Cuándo se da una evolución divergente? Cuando una población se aísla del resto de la especie y sigue un curso evolutivo diferente. Por ejemplo, muchachos, un ejemplo de evolución divergente, muy sencilla. ¿Recuerdan su época de colegio? Año. Todo Sí. el mundo en el salón Sí. con uniforme. Tiempos bonitos. Pero terminas el colegio y cada uno toma rumbos diferentes.
Algunos postulan al área de ciencias, otros postulan al área de letras. Y muchachos, cuando se acabe el colegio ya nada es igual. Cada uno va a tener una profesión distinta. Algunos en algún momento tendrán que utilizar un casco y zapatos marca CAT, serán ingenieros. Otros estarán con un mandil blanco y un estetoscopio sobre los hombros, serán médicos. Otros estarán bien alterno, con un portafolio, puede que sean abogados. Todos los que en un momento fuimos iguales, en otros muchachos, tenemos características diversas. A eso le llamamos evolución divergente. La evolución divergente permite que una especie se modifique en varias para poder llenar, para poder desarrollarse en nichos ecológicos. Yo a eso le llamo especiación, muchachos. Este es un proceso de evolución en donde interviene la mutación y la selección natural. A eso le llamamos evolución divergente. La radiación adaptativa, por otro lado, permite que de una especie original se vayan formando nuevas especies conforme se colonizan nuevas áreas geográficas y aparecen nuevas características. ¿Por qué se da esta radiación adaptativa, muchachos? Porque a pesar de que vivimos en un planeta, ese planeta único tiene una diversidad de caracteres climatológicos y geográficos. Así de sencillo. La raza humana es una, pero las gentes, las personas que viven, digamos, en Camerún, no tienen el mismo color de piel que las personas de Suecia, porque en Camerún hay mayor radiación ultravioleta. Las personas son de piel oscura. En Suecia no tanto. Por eso las personas son de piel blanca. Y acá en el Perú, pues estamos en el paraíso. En verano no hace tanto calor como en el verano de Europa. Temperaturas que llegan hasta los 40 grados. Y en invierno podemos darnos el lujo de estar en polo manga corta, porque no es tan crudo como en Rusia. La radiación adaptativa permite que aparezcan nuevas especies de acuerdo al ambiente en donde desarrolla. Radiación viene de irradiar, ¿sí? De separar, de expandirse. Adaptativa, su nombre lo indica, viene de adaptarse. Los climas no son iguales, muchachos. Las condiciones geográficas tampoco. Si nos queremos comparar el suelo de la costa con el suelo de la sierra, pues obviamente vamos a perder. La costa es una franja de arena estéril. La excepción la encontramos con algunos valles. Donde yo vivo, el valle Chicama, mi tierra produce azúcar. El valle de Moche, que produce por ahí espárragos, ¿sí? El valle de Jequetepeque, que produce arroz, pero así apenitas. En el valle de Cajamarca, muchachos, se encuentran alimentos en ninguna otra parte del mundo podemos encontrar. Que tengan una idea. Hay una adaptación bastante diversa, chicos. De eso habla la radiación adaptativa. Ya sabemos qué es evolución. ¿Cuáles son las teorías que han permitido, muchachos, esa evolución? En primera instancia, muchachos, tenemos la teoría de los caracteres adquiridos, propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. ¿Qué decía esta teoría? Que el ser vivo por sí mismo no cambia. Quien lo obliga a cambiar es el medio ambiente, mediante el uso y desuso de sus órganos.
Mientras más uses una parte de tu cuerpo, más grande, más desarrollado se te va a hacer. Entre menos lo uses, se te va a atrofiar, se te va a hacer más chiquito. ¿Sí? Así, literalmente. El ejemplo más representativo lo tenemos con las jirafas actuales, que son tremendos animalazos, pueden medir 3 metros. Sin embargo, los antecesores de esas jirafas, muchachos, eran igualitos a un carnerito, a un chivito. Tenían el cuello muy corto. ¿Por qué? Solamente se alimentaban del pasto que crecía en la tierra. Cuando se acaba el pasto, muchachos, se hace menester para esos animalitos utilizar como comida el follaje de los árboles. Unas plantas llamadas acacias, que son bastante altas. Permanentemente estar estirando el pescuezo hizo que después de algunos miles de años se estire esa parte de su cuerpo. Teoría de los caracteres adquiridos. El cuello de las jirafas. Otra teoría propone, muchachos, a ver, ya, la teoría de la selección natural, propuesta por Darwin y Wallace. ¿Qué es lo que dice esa teoría, muchachos? La naturaleza abarca una gran cantidad de organismos, pero no todos presentan las mismas características. Yo le llamo a eso sobrepoblación heterogénea. Hay organismos lentos y organismos veloces, organismos viejos y organismos jóvenes, organismos inofensivos y organismos agresivos, sobrepoblación diversa. Todos esos organismos iban a luchar por la comida, por el espacio para vivir, por el agua para beber, por las hembras para reproducirse. A eso le llamamos competencia. Como quiera que no todos serán iguales, iba a haber una depuración. Los menos favorecidos deberían morir. Los mejores iban a ser seleccionados. Y a eso, muchachos, le llamamos supervivencia del más apto. Sobrevive el organismo mejor adaptado a la exigencia del medio ambiente. Así de sencillo. Un ejemplo más fácil, muchachos. Pueden haber conejos blancos y conejos marrones. Los conejos marrones tienen la capacidad de mimetizarse con el suelo. Presentan una mayor probabilidad de sobrevivir. Los conejos blancos se hacen más visibles para sus predadores. Como consecuencia, tienen cierta desventaja. En algún momento, los conejos marrones pueden pasarle a su descendencia esas características morfológicas. De tal manera que, en algún momento, los conejos marrones estarán en mayor cantidad que los conejos blancos. ¿Por qué motivo? Porque presentan esa facilidad. Esto de aquí, muchachos, podemos traspolarlo al examen que convoca la Nacional de Cajamarca. No sé cuántas vacantes hay, ponle que haya 5,000 vacantes y se presentan 15,000 postulantes, no solamente de Cajamarca, de diversas partes del país. Yo le llamo a eso una sobrepoblación. De esos 15,000 postulantes, muchachos, no todos estudian con la misma intensidad. Hay gente que estudia bastante, hay gente que estudia regular, hay gente que estudia poco, y hay que decirlo también, hay gente que no estudia. Yo le llamo a eso sobrepoblación heterogénea. Todos esos estudiantes, todos esos postulantes, van a ir a dar un examen. ¿Para qué?
para tentar una vacante en la universidad. Yo le llamo a eso competencia, muchachos. Competencia. ¿Ingresan los más inteligentes? No. ¿Se quedan afuera los más brutos? Tampoco. Muchachos, todos ustedes son hábiles. Todos, sin excepción. Ingresa, eso sí, el que estudió a conciencia, pero sobre todo el que fue con tranquilidad y confianza al examen. Yo le llamo a eso depuración, muchachos, de los mejores. Sáquense, por favor, de la cabeza la idea de que un examen de ingreso a la universidad es difícil. No es difícil, chicos. Es sencillo. ¿Y sabes por qué? Porque las preguntas ya vienen con las respuestas incluidas. Solamente tienes que marcar. Todo lo que te van a preguntar en el examen, te lo han dado ya en ese prospecto de admisión, en el prospecto del postulante. Todo lo que te están pidiendo lo estamos enseñando aquí en la academia, claro, de manera virtual. A mí me hubiera encantado, muchachos, poder estar con... Me hubiera encantado estar con usted. Tranquilo, profe, tranquilo. Sí, tienen razón. Tranquilo, profe. Bueno, sí, muchachos. Ya, ok. Pasa con frecuencia, muchachos. Lamentablemente, esto sí hay que decirlo, ¿no? No todos estamos en la misma situación. La pandemia nos ha golpeado a todos, a todos. Algunos tenemos la suerte de poder trabajar desde casa y lamentablemente hay personas que no tienen eso y deben salir todos los días a la calle, como el señor que pasa vendiendo sus habitas, su maní, su acuña. Al principio yo me molestaba, les soy sincero, muchachos, me enojaba, porque, como podrán darse cuenta, interrumpen la clase. Sin embargo, una de mis tías me dice, hijo, ten en cuenta que no todos tienen la misma suerte que tú. Hay personas que deben salir todos los días a vender, lo que tampoco les garantiza que le compren sus productos. No te enojes. Hay que ser un poco más empáticos con las personas que no están en la misma capacidad que nosotros. Y tiene mucha razón, sí. ¿No? Entonces, gracias, muchachos, por esos ánimos. Tranquilo, es verdad, es verdad. No hay por qué enojarnos, ¿no? Al contrario, hay que agradecerle a Diosito que tenemos una entradita, que aunque no es muy grande, por lo menos nos permite poder hacer frente a algunos gastos. Entonces, decíamos, muchachos, el examen de ingreso no es difícil, el examen es sencillo. Te preguntan cosas que tú ya sabes porque has estudiado. Las preguntas vienen con respuestas incluidas. Tú estudias a conciencia, tú vas tranquilo, confiado, tú ingresas, te lo garantizo. Pero cuando estamos nerviosos, tensos, cuando nos vence el estrés, muchachos, todo se puede olvidar en un momento. Y ahí viene el inconveniente. Tú ingresaste, listo, sencillo. Ahora sí viene lo bueno, la supervivencia del más apto. Ingresar es fácil, muchachos, de verdad. El detalle está en mantenerse adentro, mantenerse y sobre todo terminar la carrera. Ahí sí, a eso le llamamos supervivencia del más apto. En mi promoción ingresamos 65 estudiantes, 65 cachimbos. La carrera la terminamos creo que solamente 25 o 30. Porque bueno, pues no, hay una exigencia que siempre se da. Muy bien. Otra teoría fue propuesta por un señor llamado August Weismann. La teoría del plasma germinal. El señor Weismann decía que había una molécula llamada ADN que se encuentra en cromosomas que a su vez van a encontrarse en gametos. Los espermatozoides son gametos, los óvulos son gametos,
Cuando estos dos gametos se juntan, el ADN se recombina, muchachos. A esa recombinación nosotros le llamamos crossing over. Esa recombinación que aparece al momento de la fecundación permite que el ADN se mezcle. Como consecuencia, aparecen nuevas especies. El plasma germinal es el ADN. Cuando el plasma germinal se recombina, hay una variante en las especies. Un ejemplo sencillo, muchachos, esos perritos que encontramos por la calle no tienen raza definida. Le llaman los perritos criollos, los perritos callejeros, los perritos chuscos. ¿Sí? Eso es un ejemplo de plasma germinal. Así de simple. El ADN se recombina. ¿Cuándo? Cuando el hombre y la mujer se unen íntimamente para formar un nuevo ser. Así de simple. Otro señor llamado Hugo de Bryce propone el siguiente concepto, que el ADN podría sufrir cambios bruscos en su composición. Y ese cambio pasarlo a la descendencia. A eso les llamamos mutaciones. Y eso se conoce como teoría de la pangénesis o teoría saltacional. Las mutaciones, muchachos, pueden ser ordinarias o comunes, les llamamos no letales, o pueden ser también vitales, cuando los genes se cambian por otros dañados. La pregunta es, muchachos, ¿nosotros somos mutantes? ¿Qué opinan? ¿Nosotros seremos organismos mutantes? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué somos mutantes? ¿Somos mutantes o no, muchachos? A ver, ¿qué creen? Digamos que la mamá de Kiara tiene el cabello lacio. A ver, los leo, los escucho. Porque puede variar nuestra forma genética. Perfecto, muy bien, hija, brillante. Siempre va a haber cambios genéticos, muchachos. Decía, digamos que la mamá de mi amiga Kiara tiene el cabello lacio y los ojos marrones. Y el cabello negro. Kiara por ahí tiene el cabello ondulado, castaño y los ojos verdes. ¿Eso es una mutación? Sí, por supuesto, el ADN varió, pero es una mutación ordinaria, porque eso no compromete la existencia de mi amiga Kiara. Es una mutación no letal. Imagina ahora que una persona es hipertensa. Imagina ahora que una persona tiene diabetes. Eso ya es una mutación vital, muchachos. ¿La diabetes tiene cura? No. La diabetes, no, pues. No La tiene. diabetes es un factor de riesgo. Claro, no tiene, muchachos. Esa Solo es una tratamiento. mutación. Solo un tratamiento, perfecto. Muchachos, una consulta. Digamos que una persona le da el COVID. Si esa persona es hipertensa, es obesa, es diabética y tenía por costumbre comer comida chatarra, ¿las probabilidades de que se recupere son altas o son bajas? Bajas. Bajas, Se claro. muere. Puede darse eso. De eso se encargan las mutaciones, muchachos. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Mutación vital. El color de tus ojos, la forma de tu cabello, tu altura, el tono de tu piel, lo que quieras. Una mutación no vital o una mutación letal ya cambia la cosa totalmente. La teoría neodarwinista, o llamada también teoría sintética, dice que la selección natural
se modifica con conceptos como las mutaciones y la recombinación genética. Como consecuencia, los mejores genes son seleccionados para ser un individuo más perfecto evolutivamente hablando. Eso permite, muchachos, la variabilidad de las especies. Por otro lado, la teoría neolamarquista, propuesta por Alpheus Packard, nos dice que el entorno modifica los genes. Cuando se modifican los genes, ahora sí se hacen posible las características de cada organismo. Ya hay un concepto más elaborado, un concepto más perfecto. Muchachos, aunque no lo crean, genéticamente hablando, las personas del Ande, como ustedes, son mejores que nosotros los de la costa. Su corazón es más grande, sus pulmones son más amplios, tienen más glóbulos rojos que nosotros. ¿Por qué? Porque la altura hace que el oxígeno disminuya, de tal manera que ya se modificó genéticamente su ADN. Yo puedo tener 13,5 de hemoglobina, cualquiera de ustedes puede tener 16, me lleva de encuentro en la hemoglobina. ¿Por qué? Porque en la altura el oxígeno disminuye. Y ante esa alteración del ambiente, sus genes se han modificado, muchachos. Esa es la diferencia. Inmunológicamente, las personas de la sierra son muchísimo más resistentes que las personas de la costa. ¿Por qué? Porque en la sierra se come riquísimo. ¿Sí? Mi papá era de la sierra. Mi abuelo también era de la sierra. De hecho, mi familia, muchachos, mi familia es de la sierra. ¿Estamos de acuerdo? En Cajamarca, bueno, cerca de Cajamarca hay un distrito llamado Jesús. Ustedes probablemente conozcan que son de esas zonas. Mi familia es de Jesús. Solo que, bueno, vinimos aquí a Casa Grande porque a mi abuelo lo trajeron los Gildemeister para que tire palana aquí en los campos de cultivo de la caña de azúcar. Pero siempre, siempre, muchachos, y esto se da por naturaleza, por antonomasia, la mejor comida del país está en la sierra, fundamentalmente en Cajamarca. ¿Sí? Menestras, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, frutas, carajo, eso te deja tu sistema inmunológico como nuevo. Así nada más no te vas a enfermar del COVID. Eso tiene que ver, muchachos, con la teoría neolamarquista. El ambiente modifica los genes, haciendo que estos sean cada vez más adecuados, más perfectos. ¿Estamos? Muy bien. Un ejemplo súper sencillito, ya casi para ir terminando, muchachos. El San Bernardo y el perro peruano. Ambos son perritos. Sin embargo, sus características son diferentes. El San Bernardo parece un peluche, porque es oriundo de Suiza, donde hace un frío enorme. El perro peruano, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Escalato. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú tenemos una variedad de climas, microclimas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, muchachos. Somos un país privilegiado, ecológicamente, geográficamente, climatológicamente. Ningún país es mejor que el nuestro, ninguno. Lamentablemente, pues, la política deja mucho que desear. Así de simple, chicos. Nosotros deberíamos ser potencia mundial, deberíamos. Pero, en fin, ya sabemos cuál es la clase de políticos que tenemos en Tenemos un gran gobierno, profe. un gran gobierno, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, pienso yo. Bueno, ya tenemos entonces lo que es el concepto de evolución. Ya tenemos lo que es el concepto de teorías evolutivas. Vamos haciendo un pequeño repasito, muchachos,
sobre los temas que hemos visto en esta ocasión. En la pregunta número 1 me dice, entre los fundamentos que propone Lamarck para explicar su teoría sobre la evolución, tenemos alternativa B. Los cambios son producidos por influencia del medio. ¿Estamos de acuerdo? Teoría de los caracteres adquiridos. La pregunta número 2 me dice, la estructura análoga que evidencia evolución en los seres vivos, ¿a qué se refiere? Alternativa C, diferente estructura, pero igual función. Un ejemplo de estructura análoga, muchachos, lo tenemos con las alas de las mariposas y las alas de la gallina. La gallina es un vertebrado. Tú te comes un caldo de gallina, le arrancas toda la carne y vas a ver que tiene huesos por dentro, húmero, cúbito y radio. Una mariposa también tiene alas, pero no tiene huesos. La función en ambas especies es la misma, pero la estructura es diferente. Yo a eso le llamo órgano análogo. Órgano análogo. La pregunta 3 propone, el experimento de puntos suspensivos sustenta la teoría de la evolución química. ¿Qué experimento, quién realiza ese experimento? Stanley Miller y Harold Urey. Lo hemos visto temprano. La respuesta correcta es la alternativa D, entonces. Alternativa D. La pregunta número 4 me dice, la evolución tiene su base en la variabilidad genética y la selección natural. Aquí la respuesta debe ser darwinismo. Darwinismo. Darwin y Wallace. Selección natural. Selección natural. Mecanismo propuesto por Darwin a través del cual ocurre el cambio evolutivo. Bueno, pues también, ¿no? Supervivencia del más apto. Supervivencia del más fuerte. Selección natural. 5. Las estructuras que son similares en especies diferentes debido a un origen evolutivo en común se denomina evolución convergentes. Evolución convergente. Para la pregunta número 7, el proceso de evolución que parte de una especie ancestral y origina una variedad de formas recibe el nombre de radiación adaptativa. Radiación adaptativa. En la pregunta número 8, las huellas hechas en lodo suave que posteriormente se endurecen son un tipo de prueba paleontológica. Una evidencia evolutiva, muchachos, son los huesos que han sido desenterrados. Son huellas de ciertos animales prehistóricos en lodo o en cieno. A esos huesos desenterrados les llamamos fósiles. Si no se hubiesen encontrado esos fósiles, muchachos, no habría películas como Jurassic Park. No existiría Barney y sus amigos, que básicamente son animales prehistóricos. ¿Sí? Evidencias paleontológicas. En la pregunta número 9, me dice, Lamarck plantea, puntos suspensivos, como mecanismo de adaptación al medio ambiente, la ley del uso y desuso. Ley del uso y desuso. Para la pregunta número 10, me dice,
El autor que propone que la vida se genera gracias a la fuerza vital, ojo, fuerza vital, el señor Aristóteles. Teoría de la generación espontánea. Teoría de la generación espontánea. La pregunta número 11 me dice, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea. Muchachos, ¿cuál creen ahí? ¿Sería la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes? Pasteur. Pasteur, perfecto. Alternativa C, Luis Pasteur. Pregunta número 12, me dicen, los mecanismos de la evolución son, tengo 5 opciones. La respuesta es la alternativa E, 1, 3 y 5. Las migraciones promueven el flujo de genes entre poblaciones. Sí, por supuesto, claro que sí. 3. La supervivencia y la reproducción de los organismos influye en su fenotipo. Llamamos fenotipo, muchachos, a las características físicas de un organismo. Hemos visto esto en genética. ¿Sí? Fenotípicamente las mujeres son de tamaño pequeño, desarrollan las caderas, los senos, los glúteos, su piel es suave, el cabello es sedoso, la voz es aguda. Fenotípicamente los varones son más altos, son más fornidos, tienen barba, sus facciones son toscas, la voz es más grave, etcétera, etcétera. Eso es el fenotipo. 5, me dicen, las mutaciones son la fuente de variabilidad genética. Claro, por supuesto. Entonces, la respuesta correcta aquí, muchachos, es la alternativa E. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Para la pregunta número 13, nos dice, Darwin propone el mecanismo de puntos suspensivos Selección para natural. explicar cómo evolucionaban las poblaciones. Ya lo sabemos, ¿no? Selección natural. Selección natural. Y hablando de selección natural, me dicen, ¿cuál de los siguientes hechos paralizaría la evolución por selección natural? Yo tengo 5 alternativas. ¿Cuál sería aquí, muchachos, la respuesta? ¿Cuál creen ustedes? Lean bien, por favor. ¿Cuál consideran sería la opción que ya no permitiría una evolución por selección natural? A ver. Está fácil, ¿eh? ¿Cuál creen, muchachos? ¿Cuál será? A ver, chicos, ¿La C? una idea. Alternativa C. Si aumentase la capa de ozono y la radiación ultravioleta. No, no es esa. Selección natural. La A. A. La A. Alternativa A. ¿Están seguros? Alternativa D. Muy bien, André. La alternativa D. Si no hay recombinación genética, si no se reproducen sexualmente y si no hay mutaciones, ya no hay selección natural, muchachos. Ya no la va a haber, por si acaso. La pregunta número 15 me dice, la teoría de la selección natural trata de explicar por qué no han sobrevivido todas las especies que existieron en la Tierra. La supervivencia y la reproducción de los organismos influye en sus características físicas también. Y las mutaciones
Son la fuente de variabilidad génica. La respuesta a marcar, muchachos, es la alternativa E. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Para la pregunta número 16, me dice, la evolución lamarckiana podría ocurrir si, 5 opciones, la respuesta correcta es la alternativa D. Si el fenotipo es alterado por el ambiente. ¿Sí? Ya lo saben, ¿no, muchachos? Uso y desuso de los órganos. Entonces, nosotros ya tenemos una idea definida de lo que es el concepto de evolución. ¿Cuáles son las teorías evolutivas? ¿Cuáles son las teorías biogenésicas? Creacionista, generación espontánea, cosmozoica, biogenésica y quimiosintética. Nos quedan, muchachos, 20 minutitos. Vamos avanzando con lo que quedó pendiente de la semana anterior. ¿Sí? A ver, permítanme, por favor. Vamos a ver aquí. Nos faltó un pedacito con lo que respectaba. Sí se observa lo que tenemos aquí, ¿verdad, muchachos? Sí. Profe, ¿Observa lo que tenemos en pantalla? sí, Ya, excelente. Habíamos visto los conceptos de genética. Ya sabemos qué es la genética, muchachos. La genética, bueno, como sabrán, es aquella ciencia que se va a encargar de estudiar el ADN. ¿Qué es el ADN? Un conjunto de genes que se van a expresar de manera aleatoria. Estos genes podían ser dominantes y podían ser recesivos. Cuando los genes se recombinan, normalmente manda el gen dominante, pero en algunas ocasiones, muchachos, pueden expresarse los dos genes. Y cuando eso acontece, aparece el concepto de codominancia o dominancia incompleta. Cuando hablamos de ello, nos referimos a un concepto especial llamado también genética postmendeliana. ¿Sí? En genética postmendeliana habíamos visto grupos sanguíneos, habíamos visto enfermedades ligadas al sexo. En el cromosoma X estaba la hemofilia y estaba el daltonismo. En el cromosoma Y está la hipertricosis y también estaba la, ¿cómo le llamamos a esto? Distrofia muscular. Los genes siempre se alteran. Los genes siempre van a variar, muchachos. Cuando un gen se daña, cuando un gen se altera, aparece un concepto especial. A ese concepto le llamamos mutación. ¿Sí? Cuando un segmento de ADN, ¿sí?, se cambia, se modifica, hablamos de una mutación. Esa mutación, muchachos, puede tener un efecto sobre las características externas, el fenotipo del individuo. La mutación puede dañar a un gen o a un determinado número de genes. ¿Estamos de acuerdo? Esas mutaciones, muchachos, son cambios bruscos que no se producen necesariamente por una recombinación genética, sino que van a darse por alteraciones ya de manera espontánea a nivel del ADN. Estas mutaciones, muchachos, pueden ser en células somáticas o en células germinales. Las mutaciones somáticas son aquellas que atañen al cuerpo. Tú tienes el cabello ondulado y tu hijo nace con cabello lacio. Eso es una mutación somática. ¿Estamos?
Pero si por A o B, muchachos, un niño nace con 47 cromosomas, yo hablo de un síndrome de Down. Eso ya viene con algunas alteraciones mucho más peligrosas. Si esas mutaciones tienen que ver con características sexuales, hablamos de mutaciones germinales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué es en sí una mutación propiamente dicha. Las mutaciones son cambios a nivel del ADN, muchachos. Estas mutaciones son de tres clases. Pueden ser génicas, pueden ser cromosómicas estructurales o cromosómicas, numéricas. Una mutación génica altera solamente a la secuencia de un nucleótido, de un gen. ¿Estamos de acuerdo? Un nucleótido está dado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un ácido fosfórico. Aquí normalmente no hay mayor inconveniente. La mayoría de mutaciones son génicas. Por eso tus ojos marrones pueden ser diferentes a los ojos verdes de cualquiera de tus padres. Tu cabello ondulado puede ser diferente a cualquiera del cabello de tus hermanos, que puede ser lacio, puede ser trinchudo, puede ser crespo, o a lo mejor no tiene pelo. No hay ningún problema. A nivel de cromosomas estructurales, ya la cosa cambia, muchachos. ¿Sí? Un cromosoma puede romperse. Yo le llamo delección. Un cromosoma puede estar duplicado. Redundemos, yo le llamo duplicación. Un cromosoma puede voltearse, ponerse de cabeza. Yo le llamo inversión. O puede intercambiar segmentos con otro cromosoma. Yo le llamo translocación. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Algunas veces esos cromosomas pueden subir o pueden bajar su cantidad. Yo le llamo mutación cromosómica numérica. Euploidías, aneuploidías, monosomías, trisomías, tetrasomías, etc. Estos son los tres tipos de mutaciones, muchachos. Vamos viendo un poquito aquí. Las mutaciones numéricas o mutaciones genómicas pueden ser de dos clases: euploidías y aneuploidías. Aquí estas mutaciones van a alterar el número cromosómico original de cada especie, de una especie. El número normal se altera, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? En las euploidías puede haber una monoploidía o una poliploidía. Hay cargas cromosómicas extras. En las aneuploidías se alteran los cromosomas en las que hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Por ejemplo, muchachos, nosotros somos organismos diploides. Tenemos dos juegos cromosómicos, uno paterno y uno materno. Las plantas pueden tener 7, 8, 9, 10 juegos cromosómicos. Por eso le llamamos poliploidía, euploidía. Una poliploidía y nosotros nos mata. Así de simple. No vivimos, mejor dicho, no sobrevivimos. Si una persona tiene 47 cromosomas, tiene un cromosoma de más. Yo le llamo trisomía. La trisomía 21 es lo que ustedes conocen con el nombre de síndrome de Down. Si por A o B esa persona pierde un cromosoma sexual, aparece un concepto llamado monosomía, como vamos a ver más adelante. Las mutaciones genómicas, muchachos, se producen cuando varía el número de cromosomas normales. ¿Sí? Esto es un organismo haploide, lo que va de amarillo. Y por ahí aparecen dos juegos más. La malogra todito. Este es un organismo diploide.
nosotros, y aparecen 2 juegos más. Eso es una mutación genómica. Este es un organismo triploide, hay 3 cromosomas y aparecen estos 2 juegos más, de tal manera que el número se va a ver alterado. Un juego más. Y esto, muchachos, puede ser muy peligroso, como vamos a ver en breve. Las mutaciones genómicas se producen cuando varía el número de cromosomas normales. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Ahí está. Las mutaciones cromosómicas afectan a un cromosoma de genes. ¿Estamos de acuerdo? Imagina un cromosoma como una fila o una columna de alumnos de 10 integrantes. Siempre debe haber 10 integrantes, siempre. Imagina que una columna no tiene 10 integrantes, tiene solamente 8 alumnos. Yo le llamo a eso delección. Delección significa romper. Una delección cromosómica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no hay 10. Han perdido 3 segmentos. En una duplicación pueden haber 2 genes repetidos. Esa columna de alumnos ya no tiene 10 estudiantes, tiene 11. Porque hay un alumno extra, igualito a otro. ¿Estamos de acuerdo? Número incorrecto de genes. O hay más o hay menos. En el caso de las alteraciones, pueden haber inversiones, pueden ser también translocaciones. Las inversiones aparecen, pues, cuando, por ejemplo, el primer alumno de la fila, apellidado Alzugaray, digamos que es por orden alfabético, yo lo envío al fondo. Y al alumno apellidado Sarpán yo lo mando adelante. Eso se llama, muchachos, una inversión. Porque se alteró el orden de los genes. En una translocación, yo puedo tener una columna de alumnos y una columna de alumnas. Yo agarro un chico y lo paso a la columna de las chicas. Yo paso a una chica y lo paso a la columna de los chicos. Eso se llama translocación. Se cambiaron los genes. ¿Estamos? Los transposones son los llamados genes saltarines. El segundo alumno yo lo paso al alumno número 8 y el 8 lo paso al 2. El 5 lo paso al 7, el 7 lo paso al 5 y así. Es que se van alterando el orden de los genes. Aquí tenemos, muchachos, las aneuploidías más frecuentes, más importantes. El síndrome de Down hace que haya un cromosoma extra en el par 21. Se le llama Down porque fue estudiado por el doctor John Down. Y en honor a ese doctor Down es que recibe ese nombre. Si hay un cromosoma extra en el par 18, yo le llamo síndrome de Edwards o trisomía 18. Si hay un cromosoma extra en el par 13, trisomía 13 o síndrome de Patau. El síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau se da en cromosomas somáticos. ¿Qué significa esto? Que pueden estar en hombres o mujeres. Ya sabemos cuáles son las características de cada uno de estos síndromes, muchachos. Sin embargo, si lo que se altera es un cromosoma sexual, vamos a encontrar 4 tipos de síndromes. El síndrome de Klinefelter, en donde no hay 46 cromosomas, hay 47. El síndrome de Klinefelter afecta a los hombres, muchachos. El hombre es XY. Si el hombre tiene un cromosoma X de más,
va a tener demasiados estrógenos, igual que las mujeres. Ya no va a formar espermatozoides, el hombre se queda estéril. Los testículos ya no desarrollan los tubos seminíferos. Se le empieza a formar grasa en los pechos. Al hombre literalmente le crecen las tetas. O parece que tuviera senos. ¿Sí? Las caderas se le amplían, muchachos. Las facciones se le van haciendo cada vez más femeninas. Un Klinefelter tiene la forma de una mujer, la forma corporal de una mujer, porque tiene un cromosoma X de más, pues. En el síndrome del triple X, llamados también superhembras, las mujeres tienen 3 cromosomas X. Frecuentemente no tienen mayores inconvenientes. En algunas escasas ocasiones pueden ser un poquito más pequeñas, pueden ser un poquito menos caderonas, con poco desarrollo del busto. Pueden haber leves cuadros de retraso mental, muy leve, casi imperceptible. En el síndrome del duplo Y, un hombre va a tener un cromosoma Y extra, muchachos. El cromosoma Y nos da la cantidad de testosterona. Cuando hay demasiada testosterona, ¿sí? Los hombres son más altos que el resto de varones. Pero hay un detalle. Se vuelven muy agresivos. Pueden volverse muy violentos. ¿Sí? Solo que su coeficiente intelectual disminuye, muchachos. Disminuye bastante. En casos extremos, pueden llegar a tener el mismo coeficiente de esos patitas que salen en Esto es Guerra. Entonces, pues, eso sí es lamentable, ¿no? Ya suficiente tenemos con esos especímenes. En el caso del síndrome de Turner, o monosomía de Turner, la mujer no tiene 46 cromosomas, tiene 45. 44 cromosomas somáticos y un cromosoma X. Le va a faltar un cromosoma X más. Las mujeres son XX, ya lo saben. Los 2 cromosomas X le dan la cantidad correcta de estrógenos. Pero como falta un cromosoma X, muchachos, esa carencia de estrógenos hace que la mujer ya no produzca óvulos. Como consecuencia, esa mujer se vuelve estéril. Los estrógenos transforman poco a poco a una niña en una mujer. Esa falta de estrógenos, muchachos, hace que un síndrome de Turner tenga las características de una niña. Puedes tener 18, 19, 20 años, pero vas a aparentar la edad de una niña de 7 o de 8. La talla es muy, muy baja. Ya no se acumula grasa sobre el tejido, sobre el músculo pectoral. De tal manera que las mamas, los senos, son poco desarrollados o simplemente ya no se forman. ¿Sí? ¿Qué es lo que más va a ocurrir? Se va a llenar de puntitos marrones en todo el cuerpo. A eso le llamamos nevus o lunares. Sus ovarios ya no producen óvulos, muchachos. Hay una ausencia de ovulación. Como consecuencia, la mujer ya no menstrua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sus rasgos faciales van a ser muy similares a los de una niña. Los metacarpos, la palma de su mano va a ser bien cortita. Las uñas pueden volverse muy frágiles, les llamamos displásicas. Y el tórax puede ser bastante ancho. Normalmente las mujeres con síndrome de Turner son estériles, son pequeñitas y siempre van a tener los rasgos de una niña. Un Klinefelter, como podríamos ver en esta foto, presenta desarrollo de senos. Las caderas
se le amplían, igual que una mujer, porque hay un cromosoma X de más. El vello púbico es igualito al de una mujer, muchachos. Parece un triángulo invertido. Sus brazos y piernas son muy largos, son bastante altos. Se tiene bastante cabello, no hay una entrada que es normal, propia de los hombres. Se van a hacer bastante lampiños. Los hombros van a ser estrechos, igualitos a los de una mujer. ¿Sí? Y se va a tener grasa depositada sobre el músculo pectoral. Esto es lo que hace que se pueda observar una especie de senos. Eso ocurre con el síndrome de Klinefelter. Finalmente, muchachos, nosotros podemos hablar de agentes que pueden causar alteraciones a nivel del ADN. Pueden ser radiaciones ionizantes o radiaciones no ionizantes. ¿Estamos de acuerdo? Pueden haber mutágenos, sustancias químicas, como el ácido nitroso, los agentes alquilantes, las sustancias intercalantes, los diferentes tipos de mutación puntual, de elecciones o inserciones, pérdida de cromosomas completos. Aquí vamos viendo cómo es que el ADN se va dañando. Ya no se puede replicar, ¿sí? Se rompen cadenas, se recombinan de manera defectuosa, puede haber una meiosis bastante crítica, una meiosis muy difícil, una meiosis muy compleja. Los cromosomas no se separan de manera adecuada, de manera correcta. Aquí tenemos algunos factores físicos: los rayos X, rayos gamma, la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos. En el caso de los factores químicos, el yoduro de potasio, sulfato de cobre, las sales de plomo, gas mostaza, etcétera, etcétera. Como consecuencia, muchachos, el ADN va a sufrir una gran cantidad de cambios. Y eso es lo que normalmente, muchachos, puede causar muchísimos inconvenientes. Aarón, ¿por qué hasta ahora no hay una cura contra el VIH? Porque el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Gracias por la pregunta, Aarón, casi para ir terminando, está hecho a base de ARN. El ARN muta permanentemente, maestro. Ese ARN siempre va a cambiar, de tal manera que no podemos encontrar un profago que inactive a ese virus. Eso también tiene que ver con la genética. Eso también tiene que ver con la genética. ¿Estamos de acuerdo? Kiara, contigo terminamos ya con esta pregunta. El VIH tuvo su origen, hija, en algunos monitos. Solo que algunas tribus del África practican lo que se llama zoofilia, relaciones sexuales con animales. Cuando eso acontece, el virus que era inofensivo en los monos se vuelve muy agresivo en los humanos y nos va a destruir células especiales llamadas linfocitos. Esos linfocitos, ¿qué es lo que forman? El sistema inmunológico. Sistema es, caramba. Sistema. El sistema inmunológico. De eso se trata todo esto, muchachos. ¿Sí? Bueno, chicos, la próxima semana nos volvemos a encontrar para ver algún otro temita que también les pueda venir. ¿Se entendió lo que hemos hecho hoy día, chicos? Teorías evolutivas, origen de la vida y las alteraciones.
¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Perfecto. Perfecto, muchachos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Estudien, por favor. No estén saliendo, hay que cuidarnos. Todavía tenemos para rato esta situación. Estamos. Listo, muchachos. Un gusto siempre trabajar con ustedes. Se me cuidan bastante, por favor. Y estamos en comunicación permanente. Nos estamos viendo. Hasta luego. Un Gracias, abrazo, chicos. profesor. Hasta luego.